Señores, continuamos aquí en Arquitectura Radial. Ya tenemos nuestro plato fuerte de la tarde. Es el ingeniero Manuel Antonio Taveras, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en estructuras, mención honorífica, por cierto, en ese año, 2008. Participación también de la elaboración de guías para el análisis estructural de mampostería. Eso es en México. También participó en la elaboración del diseño de estructuras industriales, del Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, también en México. Y aparte también ha participado en lo que tiene que ver el Comité de Revisión de las actuales normas de diseño sismos resistentes en República Dominicana. Actualmente CEO de la firma consultora Taveras Ingeniería y Servicios. Y por último, docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Colega, un fuerte aplauso para Tony Taveras. Gracias, muchas gracias por la invitación, Gleinier, Luis. Mira, yo creo que tú y yo somos familia, ¿no? Ustedes son Taveras los dos. Sí. Miren a ver. Dicen que es una sola familia, ¿no? Ay. Eso dicen. La línea por allá, Moca. Ustedes tienen que ser familia, porque si son Taveras los dos, por algún lado se conectan. Claro. Vamos arriba de una vez. Bien, ingeniero. Vamos a hacerle la siguiente pregunta. Usted sabe que aquí en República Dominicana la parte de puentes, con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, las consideraciones de diseño y estructura, muy poca gente la maneja, comenzando por ahí, porque ese sector de puentes es como tan limitado. Sí, es más el Estado el que construye puentes. Es muy poco del sector privado. Es más el Estado. Pero es muy limitado en el sector. Tener una persona que tenga conocimiento de estructura de puente y que ha manejado puente, como tú, y yo sé que tú has trabajado en otras oficinas muy importantes de aquí del país, sí, así es. Me hace preguntarte la siguiente pregunta. ¿Qué ha pasado con la parte de mantenimiento y diseños en los puentes que no se lleva, que por cierto no se lleva a licitación a la parte de diseño? Son dos preguntas al mismo tiempo. ¿Cómo es? Repítalo. No se lleva a licitación la parte de diseño porque se diseña en función del trabajo que se vaya a poner en circulación, pero no se hacen licitaciones a nivel de diseño en la parte de puente, que eso es muy importante enfatizarlo. Mira, en nuestro país no hay una cultura de mantenimiento realmente. De hecho, por eso la mayoría de puentes por lo general se hacen en concreto reforzado, donde el mantenimiento es mínimo. Ahora, cuando uno va a diseñar un puente, el costo total del puente, si hacemos un análisis de lo que es el costo total del puente, debemos considerar dos componentes. Uno que es el costo inicial, ¿verdad? Que vamos a decir lo que se ve aquí cuando se va a construir un puente realmente es solo el costo inicial. Y lo que es el costo de mantenimiento, que yo englobaría ahí también lo que es el costo de reparación. Porque ¿qué resulta? Para tú diseñar un puente, ¿cuál es la variable más importante? La variable más importante es el caudal de diseño que tú vas a considerar para tú diseñar ese puente. Pero ¿qué resulta? El caudal de diseño está asociado a un evento meteorológico que, dependiendo de el tiempo, si hablamos de manera probabilística, del tiempo de retorno que tú consideres de ese evento meteorológico, nosotros que estamos en una ruta natural de ciclones, tú vas a tener un caudal de diseño determinado. O sea, no es lo mismo considerar una tormenta con un periodo de retorno de 20 años o una tormenta 50 años, una tormenta 100 años. Eso te lo va a decir la importancia del puente. Pero ¿qué resulta? Mientras mayor sea el periodo de retorno de la tormenta, o sea, mientras mayor sea el caudal de diseño, mayor va a ser mi costo inicial, ¿verdad? Mi puente me va a costar más. Ahora, el costo de mantenimiento se me reduce, ¿no? Y pasa lo contrario. Si yo considero una tormenta de diseño más pequeña, menor caudal, voy a tener un costo inicial menor, pero probablemente voy a tener que gastar más en mantenimiento y reparación de los puentes. Eso se ve muy común cada vez que pasa un evento importante. Por ejemplo, el puente que está después de Baní, cuando uno va a Asua, que generalmente se pierden los aproches. Que se han caído en varias ocasiones. Correcto, porque el caudal sobrepasa el de diseño probablemente, entonces ahí hay una falla que hay que reparar. Probablemente si el puente se hubiese hecho más alto y más largo,
no hubiera que hacer eso, pero el costo inicial hubiese sido mayor. Es bueno decirle a las personas que nos escuchan que lo que tiene que ver con caudal de diseño tiene que ver a la crecida de agua. La crecida del agua, correcto. Comúnmente ustedes los estructuralistas que trabajan la parte de diseño para puentes consideran la parte que tiene que ver con el caudal del agua, o sea, la cantidad de agua que puede pasar en un momento determinado por una zona, por donde pasa un río y eso, y miden en función de las experiencias que tengan las personas que viven en las áreas. Ese es uno de los métodos. Uno de los métodos. Uno de los métodos no científicos. No científicos, pero ese es muy aproximado. Tú le preguntas a la persona más vieja de la comunidad hasta dónde subió el río. Sí. Señores, oigan cómo es. Y tú lo identificas en el sitio. Tiene que haber una marca hasta dónde subió el río. Que eso generalmente lo hace la brigada topográfica. Eso una funda enganchada, una cosa. Sí, eso se hace. El agua siempre deja una marca. No, eso se hace solamente es porque en tiempo atrás, y es bueno ponerlo claro, no se tenían a veces quizás los datos a la mano, y lo que se hacía era que se llegaba a donde existiera alguna persona que tuviese mucho tiempo de vida y que le pudiera dar una información en función a lo que eran los posibles eventos más fuertes, lo máximo que ha subido, y que te dijeran, mira, el puente, el agua llegó hasta tal punto, y con eso tú tienes la referencia de diseño. Exacto, pero entonces volviendo a lo del costo total del puente, fíjate que hay dos componentes, costo inicial y costo de mantenimiento. Entonces, dependiendo del caudal que tú consideres, de la crecida o del nivel máximo que tú consideres, tú vas a tener un costo inicial y un costo de mantenimiento. Entonces, eso está asociado también a la importancia del puente. Porque no es lo mismo tú hacer un puente en un camino vecinal que un puente en una vía principal. Zona metropolitana, por decirlo así. Y ese costo de mantenimiento, ¿cómo se calcula en el tiempo? Tú tendrías que hacerlo en función de número. Hay ecuaciones. Nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo de tesis utilizando un trabajo que el doctor Rosenblum hizo para sismo. Lo adaptamos a la parte de caudal. Entonces toman una serie de variables. Claro, es en base a información. Tiene que ser necesariamente en base a información y estimaciones. Y entonces tú haces una proyección de los costos en el tiempo de la reparación. En el caso de nosotros, lo que hicimos para simplificar el problema, como te digo, se necesitan datos para tú poder hacer esto, ¿no? De estimar daño y todo eso. Lo que hicimos fue que consideramos daño total en el puente cada vez que el evento sobrepasara el caudal de diseño. Entonces, en función de eso, tú haces una proyección y puedes hacer una estimación de esos costos de mantenimiento, de reparación. ¿Podríamos decir que eso fue lo que pasó con el puente peatonal de la Máximo Gómez? No, porque en este caso es diferente, ¿no? Ya ahí el mantenimiento se supone que por el tipo de material, ¿no? Que eso debía de considerarse. O sea, estamos hablando de que un puente peatonal hecho en acero y que Santo Domingo está cerca del mar. O sea, que cada cierto periodo hay que obligatoriamente hacer un mantenimiento de aplicación de pintura, revisar soldadura, revisar tornillos. Conexión y todo lo demás. Pero eso no está relacionado con una crecida ni nada de ese tipo. Pero sí tiene que ver con mantenimiento. Claro, de acuerdo a lo que usted inició hablando, en la diferencia entre la construcción de un puente en concreto o un puente en acero, vámonos a Génova, Italia, con el caso que ocurrió allá, que se desplomó el puente. Ese puente estaba construido en hormigón, el puente de Morandi, exacto. Hormigón postensado, creo. Sí, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahí usted inició diciendo que el mantenimiento era más prolongado y de menor costo si se construía en este tipo. Correcto. ¿Qué opinión le merece a usted ese tipo de puente? Porque colapsó y en realidad tenía mantenimiento, claro, periódico. No se sabía cómo era que se hacía, pero... Todavía no he visto el informe sobre el colapso, ¿no? Habría que estudiar dónde estuvo el fallo, si hubo un fallo de diseño, que es lo que más se evidencia ahí, no tanto un problema de mantenimiento, sino más bien parece que hubo en trasfondo un problema de diseño. Entonces habría el puente tenía muchos años. Habría que ver las causas. 68 creo que fue que se construyó, si no me equivoco, 78, 68. Correcto, pero que tú sabes que tú tienes diferentes situaciones en cuanto a sobrecarga, ¿no? O sea, habría que ver la sobrecarga, porque tú puedes diseñar un puente a lo mejor para una sobrecarga y no darse esa sobrecarga en toda su vida, exacto. Y a lo mejor en un momento dado pasar y entonces generarse algún tipo de problema. Para el tiempo no había la cantidad de vehículos que había en este tiempo. Y el peso también relacionado. Exacto, correcto, así es. Bien, señores, vamos a hacer una pausa y cuando retornemos seguimos con más preguntas para el ingeniero. Bien, señores, ya estamos de vuelta en Arquitectura Radial. Gracias por su sintonía. Y ya comenzaron las respuestas en nuestro WhatsApp arquitectónico sobre las preguntas. Y es la amiga nuevamente, Paula Hidalgo. Así es. Paula, ¿tú qué es lo que tú haces? Un aula que tú vas a poner.
pero está bien, está bien. Está muy pendiente el programa. Sí, pero está muy pendiente. No, pero eso está bien, eso está bien. Estamos conversando con el ingeniero Tony Taveras, primo mío, ya declarado. Sí, de allá de Montecristi. Sí. Morel, ¿usted tiene la pregunta Sí, inicial claro ahí? que sí. Señores, hablando con el ingeniero, estamos hablando con relación a lo que son los puentes, consideraciones, análisis de costos en función a lo que tiene que ver los diseños y continuidad en el tiempo, pero no hemos hablado con relación a lo que son las normativas. Normativas de diseño. ¿Las normativas de aquí están actualizadas realmente, ingeniero? ¿O son algo del siglo pasado, de hace como 100 años? No. Mira, se hizo un trabajo importante en el año 2010, 2011, que fue cuando finalmente se publicó con el sismo de Haití. Sí. Y se incorporaron muchos de los avances. Todavía faltan cosas por incorporar, ¿no? Pero ya hay tiempo de una revisión, porque las normas deben de revisarse normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, cada 5 años ellos tienen revisión de especificaciones y normas, ¿no? Nosotros, como tenemos recursos más limitados, podría ser cada 10 años, pero ya se está acercando el periodo en que se deben de publicar una nueva revisión. Además, aquí tenemos, Luis, ya demasiados componentes para uno poder revisar una norma más rápido, porque cualquier implementación de normas se puede hacer a través hasta vía online. Sí. O sea, cuando digo vía online me refiero es poner en contexto todas las documentaciones que se quieren verificar, claro, que hay un equipo que las verifique y que luego entonces se lleve entonces a un consenso. O sea, vamos a ver cuáles son. Lo que pasa es que una norma es un poquito complejo, porque tú tienes las publicaciones que se hacen de descubrimiento, cosas, investigaciones, pero que no se adoptan de inmediato, porque eso tiene que pasar por un filtro. Está la parte de la práctica profesional, tienen ingenieros que intervenir también para ver lo de la práctica profesional. Para la actualización. O sea, intervienen, está la parte pública, hay diferentes actores que intervienen en la revisión de una norma. Eso es verdad, eso México, que tiene un suelo muy vulnerable a los sismos. Usted tiene experiencia porque usted fue a estudiar allá, ¿verdad? Correcto, allá en la UNAM. Pasamos 4 años allá en México. También trabajó en la elaboración de unas normativas. Participamos en la guía normativas. Sí, una guía de análisis de mampostería, que la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural quería unificar lo que es el análisis de la mampostería allá en México. Entonces se hizo una guía para orientar a los ingenieros de cómo debía hacer eso. Señores, este hombre internacional vino de México a hacer, estuvo haciendo todo lo que tiene que ver con normativas allá, participó allá, ha trabajado aquí en lo que son las normativas de República Dominicana. Wow. Y la otra es el manual para diseño de naves industriales, que ahí participé junto con el profesor Jan Perillá, que fue que me invitó, profesor mío de acero en la UNAM. Y básicamente para el diseño de naves industriales de estructura metálica, que lo elabora la Comisión Federal de Electricidad de México, pero que es un documento que prácticamente sirve de referencia a nivel genérico, nacional en México. Porque como ellos son una federación, cada estado puede adoptar su norma. O sea que ellos no tienen una norma nacional. Ok. Bien. Pero las publicaciones de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, los manuales que ellos publican, sirven de referencia para el país. Todos los ingenieros lo usan. Funciona. Porque generalmente la Comisión Federal lo hace para toda la República. Entonces no es de aplicación obligatoria, pero sí es una referencia. Luis, ¿tú querías hacer una pregunta? No. Señores, ustedes saben que lo que tiene que ver, hay 2 puntos ya para agotar este punto mío. Hay 2 puntos que me gustaría agotar, que es la parte de aprobación de planos en función a lo que es la parte estructural y a lo que tiene que ver la parte de ensayos no destructivos, que es una parte que muchas personas desconocen, que tiene que ver cuando usted va a hacer un proyecto, o sea, va a hacer un proyecto en función de algo existente, una ampliación vertical, una ampliación horizontal o anexar algún tipo de edificación. Debe de hacer ahora mismo un estudio de vulnerabilidad sísmica en las edificaciones para poderlo someter en obras públicas. Así es. Cuéntenos un poquito de eso, por favor. Mira, con respecto a la aprobación, ¿verdad? Nosotros que nos dedicamos a la práctica profesional, aparte de la docencia, yo diría que vamos a decir, una queja que tengo, vamos a decir, con expresa al departamento de debemos ayudar a las instituciones. Claro, y este es el medio. Y para mejorar, claro. Este es el medio. Es una crítica constructiva. Claro que sí. Pues, hablábamos ahorita de la norma, ¿no? De la norma dominicana, el R001, que se aprobó, se publicó en el 2011, se aplica, ¿no? Bien. Entonces tú tienes, asociado al R001, hay otros documentos
que no son locales, sino internacionales. Por ejemplo, con el R001 se aplica la normativa del Comité A6318, se aplica también el ASC, el RFD. Entonces, una serie de normativas internacionales que, como te digo, se actualizan cada 4 o 5 años, sí, o sea, se actualizan rápido. Pero ¿qué resulta? Acá el ministerio, o vamos a decir el departamento de tramitación allá, ellos la adoptan de manera inmediata y te la aplican sin ni siquiera hacer una publicación, dar un periodo de gracia. O sea, cuando tú adoptas una norma o cuando tú publicas una norma, por lo general tú tienes que dar un periodo. Primero, avisar, bueno, se va a comenzar a aplicar tal norma a partir de tal tiempo, ¿verdad? Claro. Y se da un periodo de gracia para que el ingeniero adopte esa norma, la estudie y la implemente, ¿de acuerdo? Incluso en otros países, cuando es una norma local, por ejemplo, cuando se publique la próxima norma sísmica dominicana, se deben de hacer talleres y cursos para la práctica profesional. O sea, tú no puedes simplemente publicar. Que es una de las cosas que carece la norma actual, que también es un punto importante que se debe considerar para la próxima publicación, es que no tiene comentarios que te orienten respecto al objetivo de cada uno de los puntos de la norma, que eso siempre... O sea, cuando tú tienes una norma, siempre tiene que haber un documento de complementario. Un anexo. Exacto, que son los comentarios que te dicen qué es lo que se busca, cuál es el objetivo de cada punto, ¿no? Y además de eso también debe de traer una serie de ejemplos. O sea, usted tiene que adivinar, en pocas palabras, adivinar lo que ellos quieren. Hay una interpretación. Entonces, un ingeniero allá puede interpretar una cosa, yo puedo interpretar otra. Y entonces, a lo mejor no llegamos al mismo punto, ¿me entiendes? Entonces, ya ahí se genera un problema cuando tú sometes el plano al ministerio, por ejemplo, porque yo lo estoy interpretando de una forma y resulta que el ingeniero allá de revisión lo interpreta de otra manera. Entonces, ya ahí viene un problema, ¿no? Exacto. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. De acuerdo a lo que usted establecía de que hay que actualizar la norma, nosotros tenemos 14 fallas en la isla. Así es. Y con más razón deberíamos estar encima de eso. No sabemos en qué momento una falla de esa está acumulando energía y va a explotar. Que hemos tenido suerte, digo yo, en ese sentido. Sí, históricamente la zona más afectada es la zona norte, ¿no? Hay sismo Santiago, Puerto Plata y evidencia registrada, ¿no? En Las Vegas, la falla del Atlántico es la que está más arriba. La ciudad de Santiago, que fue destruida por un sismo, igual pasó con La Vega. O sea, que es la zona más crítica. En la parte sur hay poca evidencia de daño sísmico, pero sí, estamos en una zona de un peligro sísmico alto, yo diría de alto a moderado. O sea, que es importante que la norma se revisen y se actualicen cada cierto tiempo. Excelente. Yo creo que el tiempo ya... No, solamente preguntar la parte de ensayo no destructivo. Ok. Ustedes también dan soporte. Ensayos no destructivos. Tú sabes que sobre esa parte también, ¿no? El ministerio ha hecho muy bien en calificar las empresas que se dedican a eso, ¿no? Para tener alguna especie de filtro de que el trabajo se ejecute bien. Lo mismo ha pasado con la mecánica de suelo. Yo pienso que también se debe hacer la parte de estructura. O sea, de estructura nueva. También se debe de hacer una calificación por parte del ministerio y una certificación de que es ingeniero. Yo voy más lejos. Ahorita hablábamos de la economía nacional, ¿verdad? Que ha crecido. No sé el CODE, tiene que hacer eso, o el mismo ministerio el mismo ministerio. Para filtrarlo. ¿Qué ministerio ustedes están hablando? El Ministerio de Obras Públicas. El ministerio como autoridad, como representante del Estado dominicano. Correcto, debe certificar los ingenieros. Como en Estados Unidos tú tienes una licencia, ¿no? PE, para tú poder hacer un cálculo tú tienes que ser profesional. ¿Cuál es ingeniero en Estados Unidos? Aunque tú te hayas graduado de cualquier universidad. Eso es verdad. Pero lo que te digo es que voy más lejos porque el ministerio tiene una capacidad limitada y la economía crece. O sea, ya tenemos el doble. El Producto Interno Bruto ha crecido. En los últimos 10 años se ha duplicado. Yo tengo me escuché ayer un asunto sobre el crecimiento y el desarrollo, que no van de la mano, pero eso lo podemos tratar en otro programa. Pero eso te dice a ti de cuánto se ha incrementado la construcción dominicana. Eso sí, ahí no hay duda. Entonces, en el ministerio, en un momento no da abasto para aprobar todos esos proyectos y se atrasan. Esa es la constante queja de los constructores y de los promotores, la lentitud de aprobación de proyectos, pero es que el volumen es grande. Entonces, a lo mejor en vez de certificar proyectos, en vez de revisar proyectos, que certifique ingeniero. Y el ingeniero entonces asume la responsabilidad de revisar su proyecto y entonces ya el ministerio no tiene que estar revisando cada uno de los proyectos. Usted está hablando de descentralizar y eso es un problema. Se nos terminó el tiempo, ingeniero. Usted está oficialmente ya
invitado para otro programa, Claro para que que sí, pueda completar claro que esa explicación. Y hablar sobre los estudios de vulnerabilidad, que está muy interesante el tema, está muy interesante el tema. Bueno, gracias al ingeniero Tony Taveras, ¿verdad, Gleinier Morel? Primo tuyo. Sí, casi. Señores, agradecemos su audiencia el día de hoy, un programa bien interesante. Varios invitados, exhortamos a volver a escucharnos el próximo domingo. Gleinier Morel, Franklin en los controles y un servidor, Luis Taveras.